Amanecer en Green River siempre era especial. A Abigail Parkhurst le encantaban esas primeras horas, cuando la ciudad aún dormitaba y el aire se llenaba de la frescura y el aroma del agua del río. La floristería River Lilies estaba tranquila y apacible a esa hora, la oportunidad perfecta para trabajar en nuevos arreglos sin alborotos ni llamadas. Abigail extendió con cuidado los pétalos de una gardenia blanca. Esta flor era una de sus favoritas, elegante, delicadamente perfumada, símbolo del amor secreto. Sonrió ante sus propios pensamientos. Hacía mucho tiempo, su padre le había enseñado el lenguaje de las flores, y ese conocimiento la ayudaba ahora a crear ramos especiales para la gente de su pequeña ciudad. El timbre del teléfono rompió el silencio de la tienda. Abigail se estremeció, miró la pantalla, y cuando vio el nombre de su marido, sintió que sus hombros se tensaban. «Buenos días, Gideon», dijo intentando sonar alegre. «¿Me has quitado los gemelos?» La voz de su marido sonó irritada. «Los de ónice negro. No los encuentro». «No he tocado tus gemelos», replicó Abigail en voz baja. «Quizá estén en el cajón superior de la cómoda, donde sueles guardar». «Ya he mirado ahí», interrumpió Gideon. «Llego tarde a una reunión y ahora tengo que perder el tiempo buscándolos. Si las has estado moviendo, será mejor que lo admitas ahora». Abigail cerró los ojos, contando mentalmente hasta 5. «Relájate, es solo una mala mañana que está teniendo, no es nada personal. Mira en la caja del tocador, puede que las pusiera allí cuando limpié el dormitorio». Hubo una pausa, y luego un susurro. «Lo encontré», dijo Gideon secamente, sin disculparse por la acusación. «Llegaré tarde. No me esperes con la cena». La llamada se cortó antes de que Abigail pudiera contestar. Colgó el teléfono y notó que le temblaban ligeramente las manos. 3 años de matrimonio y conversaciones como esta eran cada vez más habituales. ¿Cuándo había empezado? De forma imperceptible, poco a poco, como el agua que se filtra lentamente por las grietas de una pared. Al principio de su relación, Gideon Mortimer parecía el hombre perfecto, seguro de sí mismo, exitoso propietario de una empresa de construcción, con ambiciones y planes. La cortejaba generosamente, le regalaba flores, a menudo combinaciones completamente inapropiadas ante las que ella sonreía en secreto, la llevaba a los mejores restaurantes de Green River. «Te mereces lo mejor», le decía a menudo, y Abigail creyó que por fin había encontrado al hombre con el que podría formar una verdadera familia. Abigail volvió a preparar un ramo para la señora Prescott, que encargaba un arreglo para su salón todos los viernes. Sus dedos trabajaban hábilmente con las flores mientras sus pensamientos vagaban hacia el pasado. Recordó a su padre, Ezra Parkhurst, sus manos fuertes y sus ojos amables. La había criado solo después de que su madre se marchara cuando Abigail tenía solo 5 años. «Mi pequeña guerrera», llamaba a su hija, incluso cuando lloraba por una rodilla rota o por las palabras hirientes de sus compañeros de clase. «Recuerda, Abby», le decía su padre, «tu fuerza no está en no caerte, sino en levantarte siempre. Y nunca, nunca, nunca dejes que nadie decida tu valía». Era un hombre sencillo que trabajaba en una fábrica local, pero sabía encontrar la alegría en las pequeñas cosas y siempre hacía hincapié en que la verdadera riqueza es la libertad de elección y la capacidad de ser fiel a uno mismo. Hace 4 años, un cáncer de pulmón se lo llevó demasiado pronto. Solo pasaron 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Abigail tenía entonces 26 años, acababa de empezar su negocio de floristería, y la pérdida de su padre parecía un abismo insalvable. El día antes de su muerte, cuando recuperó brevemente la conciencia, Ezra pidió a su hija que se acercara y le tendió un sobre. «Esto es para ti», susurró con los labios secos. «Pero ábrelo cuando llegue el momento. Tú sabrás cuándo es». «Papá, no lo entiendo». «Solo promételo», insistió, apretándole la mano con una fuerza inesperada.
Es importante, Abby. Prométeme que lo guardarás hasta el momento oportuno. Y ella lo prometió, aunque seguía sin saber a qué se refería su padre. El sobre permaneció sellado, oculto en la caja de reliquias familiares que guardaba debajo de la cama. A veces Abigail lo sacaba, examinaba el grueso papel, los bordes deshilachados y la pulcra letra de su padre en el anverso. Para mi hija Abigail, para abrir cuando llegue el momento. La campana situada sobre la puerta de la tienda tintineó, devolviendo a Abigail al presente. Freya Harmon, su mejor amiga desde la infancia, que ahora trabajaba en el gobierno municipal, entró. ¿Adivina quién es el cumpleaños del jefe y quién se ha olvidado de encargar flores con antelación? Freya sonrió, arreglándose los rizos rojos. Déjame adivinar, sonrió Abigail por primera vez aquella mañana. ¿La organizada Freya Harmon que siempre planificaba con antelación? Sí, soy terrible. Freya se llevó dramáticamente la mano a la frente. Sálvame, oh diosa del diseño floral. Necesito algo impresionante, pero no chillón. Algo que dijera, recuerdo tu cumpleaños y te aprecio como líder, pero definitivamente no te estoy haciendo la pelota. Abigail se rió, componiendo ya mentalmente el arreglo. Estoy pensando en lirios y delfiniums en una combinación de colores fríos, elegante, profesional y con carácter, como tu jefe. Eres un genio, exclamó Freya. ¿Cómo lo haces? ¿Sentir con tanta precisión lo que una persona necesita? Abigail empezó a montar el ramo, cogiendo flores de la fresca bóveda. Simplemente observo a la gente. Se encogió de hombros. Todo el mundo tiene una historia, y las flores son una forma de contarla. Freya se sentó en la silla alta junto al escritorio, observando los hábiles movimientos de su amiga. ¿Cómo van las cosas con Gideon?, preguntó con cautela. Las manos de Abigail se congelaron sobre los tallos por un momento. Bien, respondió, cogiendo un lirio con demasiada concentración. Ha estado trabajando mucho. El nuevo proyecto le ocupa todo su tiempo. Llevas meses diciéndolo, observó Freya, bajando la voz a pesar de que no había nadie en la tienda. Y no me gusta lo que veo. Estás cambiando, Abby. Cada vez estás más callada, como si desaparecieras. No seas dramática, intentó sonreír Abigail. Todo el mundo pasa por malas rachas. Gideon es solo, es un perfeccionista. Para él es importante que todo esté bien. Incluida tú. Freya enarcó una ceja. La última vez que nos reunimos los cuatro, te corregía cada 2 palabras, y no fue la única vez. Abigail recordó aquella noche, la cena con Freya y su marido. Estaba hablando de una nueva técnica para hacer ramos que había aprendido en un curso online cuando Gideon la interrumpió. Cariño, estás confundiendo términos. Y estás hablando demasiado bajo. Nadie puede oír tus murmullos. La velada siguió tensa después de aquello, y en casa le siguió un sermón sobre la importancia de causar una buena impresión a la gente de su círculo. Quiere que sea mejor persona, dijo Abigail en voz baja, dándose cuenta de lo poco convincente que sonaba. No, Abby, Freya negó con la cabeza. Quiere que seas diferente, son cosas diferentes. Abigail aseguró la última flor del arreglo y ató una cinta de raso azul alrededor del ramo. No le apetecía continuar la conversación, no hoy, cuando la mañana ya había empezado conflictiva. Toma, tu salvador está listo, le entregó el ramo a su amiga. Al jefe le encantará. Freya aceptó las flores, pero no se echó atrás. ¿Recuerdas lo que dijo tu padre?, preguntó en voz baja. ¿Que nadie debe determinar tu valía? Abigail se estremeció. A veces parecía que Freya le leía la mente. Lo recuerdo, respondió en voz baja. Él no aprobaría lo que está pasando, añadió Freya. Y tú lo sabes. La tienda volvió a quedar en silencio después de que su amiga se marchara. Abigail atendía mecánicamente a los clientes, arreglando ramos y procesando pedidos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Freya. ¿Cuándo había ocurrido esto?
¿Cuándo se había vuelto tan cuidadosa en su propia casa? Empezó a elegir sus palabras con cuidado, a vigilar su tono, la forma en que colocaba la taza sobre la mesa o la forma ruidosa en que cerraba la puerta. Abby, siempre has sido demasiado emocional. Abby, esa no es la ropa adecuada para la esposa de un hombre de mi posición. Abby, tienes que aprender a mantener una conversación intelectual, no solo hablar de flores. A los 27, cuando se conocieron, ella había considerado sus comentarios una muestra de cariño. A los 30, celebrando su primer aniversario de boda, empezó a verlos como una necesidad de mejorar. Ahora, a los 30, simplemente intentaba no despertar su desaprobación. Por la tarde, después de cerrar la tienda, Abigail se tomó su tiempo para llegar a casa. Se subió a su pequeño coche azul, pero en lugar de girar hacia el lujoso barrio de la colina donde ella y Gideon vivían, se dirigió hacia el río. Green River debía su nombre al tono esmeralda del agua, especialmente brillante en los días soleados. Ahora, al atardecer, el río brillaba con tonos dorados y bronceados. Abigail venía aquí a menudo cuando necesitaba pensar. A su padre le encantaba este lugar. Solían ir de picnic los fines de semana. Salió del coche y caminó lentamente por la orilla. De niña, este lugar le había parecido más sencillo. Su padre le había enseñado a lanzar bipo, guijarros planos que rebotaban en el agua. «Mira, Abby», le dijo, «todo depende del ángulo correcto. Demasiado bajo, la piedra se hundirá enseguida. Demasiado alta, rebotará una sola vez. Se necesita equilibrio y confianza». Abigail cogió un guijarro plano y lo balanceó sobre el agua. Rebotó 2 veces y se hundió. «No está mal para empezar», decía su padre. «Un lanzamiento de niño», comentaba Gideon. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Gideon. «¿Dónde estás? Necesito hablar contigo». Ella respondió rápidamente. «En el río. Estaré pronto en casa. Date prisa. Noticias importantes». Abigail respiró hondo, lanzó otra piedra, 3 saltos es mejor, y se dirigió al coche. En casa, Gideon la recibió con inusitado entusiasmo. Alto, esbelto, con el pelo oscuro pulcramente peinado y un traje siempre inmaculado, parecía un hombre que había alcanzado el éxito gracias a su propio esfuerzo, una imagen que había cultivado con esmero. Por fin, la abrazó, algo que no había hecho en semanas. «Tengo una noticia fantástica». Abigail le devolvió el abrazo con suavidad, sorprendida por el repentino cambio de humor. «¿Qué ha pasado?» «Inversiones Arcadia», dijo Gideon con reverencia. «Están interesados en mi proyecto para el nuevo complejo. Bentley ha llamado hoy. Quieren hablar de una asociación». Arcadia era una importante empresa de inversiones con la que Gideon había soñado asociarse durante años. Podría cambiar la posición de su empresa. «Es maravilloso», sonrió Abigail con sinceridad. «Te lo mereces. Has trabajado tan duro». «Exacto». Gideon sonrió ampliamente. «Y ahora tenemos que hacer que todo sea perfecto. El próximo viernes los he invitado a cenar. Aquí, en casa. Bentley y sus socios. 4 personas. Es una oportunidad para impresionar no solo profesionalmente, sino también para presumir de nuestro estilo de vida». La sonrisa de Abigail se desvaneció ligeramente. Las cenas de negocios en su casa siempre eran un reto. Gideon exigía que cada detalle fuera impecable, desde el servicio hasta su atuendo y comportamiento. «Estoy segura de que saldrá bien», dijo, tratando de parecer entusiasmada. «Puedo cocinar ese roast beef que tanto gustó a los socios de Westbrook Construction». «No», sacudió Gideon la cabeza. «Encargaremos el catering a la Costa Azul. Ya he hecho los preparativos. Solo tienes que estar perfecta y ser la anfitriona perfecta. Es la reunión más importante de mi carrera, Abby. Todo tiene que estar impecable». Le dirigió una mirada apreciativa. «Y, por favor, no lleves nada demasiado colorido. Ese vestido azul que compramos para la recepción de Navidad en el club estará bien. Sobrio, elegante».
Por supuesto, contestó Abigail en voz baja, aunque nunca le había gustado el vestido azul. Era demasiado estricto, de cuello demasiado alto, la hacía sentir encogida, pero Gideon insistía en que encajaba con su estatus. Esta es nuestra oportunidad, Abby. La cogió por los hombros y la miró directamente a los ojos. Si Arcadia entra en el proyecto, podemos triplicar la empresa. No más proyectos locales, solo negocios serios. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Sí, asintió ella. Haré todo lo posible para que esta noche sea perfecta. Gideon sonrió y le besó la frente. Por eso me casé contigo. Siempre sabes cuándo apoyarme. La dejó marchar y se dirigió al despacho, donde solía trabajar hasta altas horas de la noche. Abigail permaneció de pie en el pasillo, sintiendo una mezcla de alegría por su marido y una vaga ansiedad. ¿Por qué el cumplido sonaba como si su único valor residiera en su capacidad para estar cómoda? Subió al dormitorio y abrió el armario donde colgaba el vestido azulísimo. Pasó los dedos por la gruesa tela y recordó la fiesta de Navidad cuando Gideon la había presentado a sus colegas. Mi mujer, Abigail, era florista. No tenía una floristería, sino trabajaba como florista, como si fuera algo del pasado que había dejado atrás por el papel más importante de ser su esposa. Abigail cerró el armario y se acercó a la cama. De rodillas, sacó una vieja caja de madera que había traído de casa de su padre. Dentro había algunas reliquias familiares, fotografías, el viejo reloj de su padre, una flor seca de su graduación y ese mismo sobre. Lo cogió, sintiendo el papel rugoso bajo sus dedos. Para abrir cuando llegue el momento. ¿Qué quería decir su padre? ¿Qué momento sería ese video? La puerta del estudio se cerró de golpe. Al parecer, Gideon había salido. Abigail devolvió apresuradamente el sobre a la caja y lo deslizó bajo la cama. La próxima semana había una cena importante. Gideon contaba con ella, y ella tenía que estar a la altura. La semana anterior a la gran cena pasó volando para Abigail en una serie interminable de preparativos. Gideon había elaborado una lista detallada de tareas y era meticuloso en su cumplimiento. La casa ya estaba en un orden impecable. Abigail era meticulosa en eso, pero ahora cada superficie tenía que brillar, cada chuchería en perfecta posición, como si fuera un museo. Deberíamos cambiar las cortinas del salón, dijo Gideon el martes por la noche, mirando la habitación. Parecían demasiado provincianas. Abigail miró las cortinas beige que habían elegido juntos hacía solo 6 meses. Gideon había insistido en ello, explicando que la elegancia discreta siempre está de moda. Pero acabamos de ponerlas, dijo ella con cautela, y combinan bien con la tapicería de los sofás. Gideon la miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Bentley Collins no es solo un inversor, Abby. Es un hombre de gusto impecable. Su casa apareció en la revista Architectural Review. Agitó la mano con impaciencia. Pide algo de la nueva colección Riviera, algo en gris y azul. Y tengo que volver a colgar los cuadros. Ese paisaje en el comedor es demasiado rústico. Abigail recordó aquel paisaje, lo único que se había llevado de la casa de su padre tras su muerte. Era un pequeño cuadro de un artista local que representaba una puesta de sol sobre Green River. Su padre lo había comprado en la feria del pueblo cuando Abigail era adolescente. De acuerdo, aceptó en voz baja. Mañana encargaré cortinas nuevas. ¿Y el cuadro? Quítalo, la interrumpió Gideon, que ya había centrado su atención en el portapapeles. La pared quedaría mejor sin él. Abigail no pudo dormir en toda la noche. Gideon dormía a su lado, con la respiración tranquila y pausada, mientras que sus pensamientos eran inquietos. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo había pasado Gideon de ser el hombre atento que se había ganado su corazón a ser ese crítico persistente, constantemente insatisfecho con todo lo que hacía? Recordaba su primera cita,
una cena en el Côte d'Azur, el restaurante más caro de la ciudad. Gideon había estado encantador, escuchando atentamente sus historias sobre flores e incluso pidiéndole que le explicara el significado de cada planta del arreglo que tenían en la mesa. «Tienes una forma especial de ver el mundo, Abigail», dijo entonces. «Ves la belleza donde otros pasan de largo. ¿Qué fue de aquel Gideon? O tal vez nunca existió». A la mañana siguiente, Abigail fue a la tienda antes de lo habitual. Trabajar con flores siempre la ayudaba a calmarse y a ordenar sus pensamientos. En River Lilies podía ser ella misma. Aquí su criterio y su gusto importaban. Aquí era una experta, no solo una esposa. Justo antes de la hora de apertura, sonó el teléfono. El nombre de Gideon en la pantalla la puso tensa. «Sí, cariño. ¿Has encargado las cortinas?», preguntó sin saludar. «Aún no. La tienda no abre hasta las 9», contestó Abigail mirando el reloj. Solo eran las 7:30. «Llámalos ahora», exigió Gideon. «Tienen un servicio de pedidos anticipados. Y no te olvides del jarrón que hablamos para el centro de la mesa. Hoy tengo que trabajar hasta tarde y Bentley vendrá al despacho para una charla preliminar». «Por supuesto», dijo Abigail. «Buena suerte con la reunión. Estoy segura de que…» Pero Gideon ya había colgado. Abigail colgó lentamente el teléfono. Antes, al principio de su relación, Gideon nunca la había interrumpido a medias. Recordó lo mucho que él había admirado su capacidad para escuchar. La mayoría de la gente se limita a esperar su turno para hablar, pero tú escuchas de verdad, Abby. Es un don poco común. Ahora rara vez la dejaba terminar una frase, como si sus pensamientos no fueran lo bastante importantes como para perder el tiempo en ellos. Al mediodía, Freya, brillante y enérgica como siempre, apareció en la tienda con una bolsa de la panadería. «He traído tus croissants favoritos con almendras», anunció colocando la bolsa sobre el mostrador. «Y no digas que estás demasiado ocupada para comer, para eso tienes una ayudante». Abigail sonrió agradecida. Piper, su joven ayudante, acababa de regresar de una entrega y podía vigilar la tienda. Se instalaron en la pequeña habitación detrás de la tienda, donde Abigail solía hacer elaborados preparativos. Freya se sirvió té de un termo y acercó un croissant a su amiga. «Pareces agotada», dijo sin rodeos. «¿Qué te pasa?». Abigail le dio un mordisco al pastelillo, pero no se lo comió. «Mucho trabajo. El viernes tenemos una gran cena con los posibles inversores de Gideon. Tenemos que prepararlo todo. ¿Por eso estás levantada?». Freya enarcó una ceja. «Tienes unas ojeras que ningún corrector puede ocultar». Abigail sonrió débilmente. Freya siempre había sido directa, desde el instituto. Tal vez por eso su amistad había resistido el paso del tiempo. Nunca tenían que fingir con ella. «Gideon está muy nervioso por esta reunión», dijo finalmente Abigail. «Podría ser un gran avance para su empresa. Por eso se desquita contigo». Freya se acercó más. «No pongas esa cara de sorpresa. Toda la ciudad lo ve hablando contigo en público. Me imagino lo que pasa en casa». Abigail bajó la mirada hacia sus manos. La manicura que se había hecho ayer por insistencia de Gideon ya empezaba a desconcharse de tanto trabajar con las flores. «No es más que un perfeccionista», repitió la frase que se había convertido casi en un mantra. «Está pasando por una mala racha. La empresa. Están teniendo problemas para financiar el último proyecto». Era una verdad que Abigail había aprendido accidentalmente hacía 15 días, cuando había escuchado la conversación telefónica de Gideon con su director financiero. La construcción de un nuevo complejo de apartamentos se había estancado por falta de fondos, y si Arcadia Investments no entraba en el proyecto, la empresa de Gideon podría estar al borde de la quiebra. «Y por eso te está haciendo la vida imposible». Freya negó con la cabeza. «Abby, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? Ni por la tienda, ni por Gideon. ¿Por ti misma?». Abigail se quedó pensativa un momento.
Antes le encantaba pintar acuarelas y crear ilustraciones botánicas. Una vez soñó con hacer su propio atlas floral, pero las pinturas y el papel llevaban un año acumulando polvo en el cajón de la cómoda. He estado ocupada, dijo insegura. Ocupada volviéndote invisible, dijo Freya con rigidez. ¿Recuerdas la recaudación de fondos del año pasado cuando quisiste ofrecer tus arreglos florales como decoración? Y Gideon dijo que era poco profesional y que sería mejor contratar a una empresa conocida de la capital. Abigail hizo memoria. Recordó cómo los organizadores habían admirado los arreglos estándar sin rostro que habían costado el triple y no tenían personalidad. Tenía buenas intenciones, dijo sin convicción. No, Abby. Freya le cogió la mano. Quería que destacaras, que fueras el telón de fondo de su éxito, y lo peor es que le dejaste hacerlo. Las palabras de su amiga eran dolorosas, pero Abigail no podía negar su verdad. Una vez, antes de casarse, había soñado con ampliar su tienda, abrir su propia escuela de floristería. Ahora, Gideon le insinuaba a menudo que River Lilies era un bonito hobby que podía dejar atrás para centrarse en su papel de esposa. ¿Qué se supone que debo hacer, Freya?, preguntó Abigail en voz baja. ¿Simplemente marcharme? ¿Después de 3 años de matrimonio? No soy yo quien debe decidirlo. Freya le apretó la mano. Pero tienes que hacerte una pregunta. ¿Eres feliz? Y si no lo eres, ¿qué estás dispuesta a hacer para cambiarlo? Después de comer, Abigail no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de Freya resonaban en su mente. ¿Era feliz? ¿O simplemente había aprendido a ignorar su infelicidad? Cuando Abigail volvió a casa esa noche, encontró a Gideon en el salón con un vaso de whisky, algo inusual para un miércoles. Rara vez bebía entre semana. ¿Qué tal la reunión?, preguntó con cautela, notando la tensión en su postura. Gideon bebió un sorbo sin mirarla. Bentley quiere ver un informe financiero completo del proyecto, dijo por fin. Todas las cifras, todas las proyecciones, y si hay algo que no concuerde con nuestras declaraciones originales. No terminó, pero Abigail comprendió. Si Arcadia no invertía en el proyecto, todo se vendría abajo. «Quizá haya otros inversores», sugirió, tomando asiento a su lado. «O un banco podría...» «¿Un banco?» Gideon se volvió bruscamente hacia ella. ¿Crees que no lo he intentado? 3 bancos han rechazado el crédito adicional. Construcciones Mortimer ya está endeudada hasta las cejas. Casi gritó, y Abigail se echó instintivamente hacia atrás. «Lo siento, solo quería ayudar», dijo en voz baja. Gideon respiró hondo, tratando de calmarse. «Lo sé», dijo en voz más baja, «pero ahora mismo no necesito que me ayudes con consejos. Necesito que el viernes todo salga perfecto. Bentley necesita ver que tenemos éxito, que somos estables, que su dinero está en buenas manos». «Por supuesto», asintió Abigail. «Lo prepararé todo». «¿Llegarán las cortinas mañana?», preguntó Gideon, cambiando al modo de negocios. «Sí, entre las 10 y las 12, y el jarrón para la mesa ya está aquí, lo he puesto en el comedor». Gideon asintió, terminó su whisky y se levantó. «Voy a trabajar en la presentación, y...» Abby vaciló. «No podemos permitirnos fracasar. Todo depende de este acuerdo». Cuando se marchó al despacho, Abigail permaneció inmóvil durante largo rato. Gideon nunca había hablado de los problemas financieros de la empresa. Prefería evocar una imagen de éxito continuado. La situación debía de ser realmente crítica si decidía compartirla. Tal vez eso explicara su comportamiento en los últimos meses. La irritación constante, el fastidio, la necesidad de controlar cada pequeña cosa. El miedo al fracaso podía convertir a cualquiera en un tirano. Abigail recordó cómo, de niña, su padre le había enseñado a perdonar a la gente, dándose cuenta de que sus acciones a menudo estaban dictadas por sus propios miedos y su dolor. «Pero perdonar», añadió, «no significa dejar que alguien pisotee tu dignidad».
El jueves por la mañana, Abigail tuvo que marcharse de la tienda de Piper para recoger las cortinas nuevas y encargarse de su instalación. Gideon le había enviado un mensaje recordándole que comprobara que colgaran perfectamente rectas, no como la última vez. Mientras los manitas trabajaban en el salón, Abigail se ocupó del menú con el representante del catering. Gideon insistió en que la comida fuera francesa. Dijo que Bentley Collins era un gourmet y un gran conocedor de la cocina europea. Y el champán Dom Perignon es imprescindible, recalcó antes de marcharse a trabajar. Tenía que estar a la temperatura perfecta. Abigail estaba repasando la carta de vinos cuando llamó Freya. «¿Cómo van los preparativos para el gran día?», preguntó con un toque de ironía. «Todo va sobre ruedas», respondió Abigail mientras observaba a los obreros instalar la barra de la cortina. «Están cambiando las cortinas, el menú está acordado y yo misma llevaré las flores mañana por la mañana». «¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». Abigail vaciló. «Estoy bien», dijo al fin. «Solo quiero que todo salga bien. Es muy importante para Gideon». «¿Qué es importante para ti, Abby?», preguntó Freya en voz baja. La pregunta pilló desprevenida a Abigail. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en sus propios deseos? Sobre lo que era importante para ella misma, no para Gideon, no para mantener la imagen de la familia perfecta. No lo sé», respondió con sinceridad. «Creo que lo había olvidado». Hubo una pausa y luego Freya suspiró. «Mira, no quiero presionarte, pero recuerda que siempre puedes acudir a mí, pase lo que pase». Después de la llamada, Abigail se sintió extrañamente inquieta. Era como si la voz de su amiga hubiera despertado algo latente en lo más profundo de su ser. Una duda, una pregunta que temía responder con sinceridad. Aquella tarde, mientras buscaba en su armario una joya que combinara con su vestido azul, Abigail encontró un viejo joyero que su padre le había regalado por su 18º cumpleaños. Dentro, entre las pocas joyas, había una fotografía de ella y su padre en la orilla de Green River, ambos riendo, con el viento alborotándoles el pelo. Abigail no recordaba la última vez que se había reído tanto. Pasó el dedo suavemente sobre la imagen de su padre. ¿Qué diría si la viera ahora? ¿Aprobaría su vida, sus elecciones? ¿O se sentiría decepcionado por la facilidad con la que había renunciado a sus propios deseos y ambiciones? Gideon volvió tarde, tenso y silencioso. No había cenado, se había ido directamente al estudio a trabajar en su presentación. Cuando Abigail se pasó por allí hacia medianoche, estaba sentado mirando la pantalla del ordenador con un vaso de whisky sin tocar a su lado. «Necesitas descansar», le dijo en voz baja. «Mañana es un gran día». Gideon la miró cansado. «No lo entiendes, Abby. Si este trato fracasa, lo perderemos todo. La casa, los coches, tu tienda, todo». Abigail se estremeció. Nunca la había amenazado directamente. «Mi tienda es rentable», dijo en voz baja. «No depende de tu empresa». Gideon sonrió, y había algo desagradable en aquella sonrisa. «¿De verdad crees que tus ramos significan algo? El alquiler del local, los servicios, el seguro, todo sale de mis cuentas. Te dejé jugar a la mujer de negocios porque no me estorbaba. Pero si las cosas van mal...». No terminó la frase, pero el punto estaba claro. The River Lilies solo existía porque él lo permitía. Al menos, eso era lo que pensaba Gideon. Abigail se dio la vuelta en silencio y salió del estudio. Le temblaban las manos mientras subía las escaleras hacia el dormitorio. Algo se quebró en su interior al oír aquellas palabras, aquella amenaza despreocupada a todo lo que había construido con su trabajo. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo un extraño entumecimiento que se acumulaba en su interior. ¿Por qué dejaba que la tratara así? ¿Cuándo había pasado de ser una mujer segura e independiente a convertirse en una sombra, temerosa de su propia voz? Le vinieron a la mente las palabras que le dijo su padre tras su primera ruptura seria con un chico en la universidad. Nunca dejes que el miedo a la soledad te empuje a los brazos de alguien que no aprecia tu luz.
Quizá fue exactamente eso lo que ocurrió. Tras la muerte de su padre, estaba sola. La tienda acababa de empezar. El futuro parecía incierto. Y entonces apareció Gideon, seguro de sí mismo, con éxito, prometiendo estabilidad y protección. Ella había aceptado sus avances, su amor, ignorando las señales de advertencia, ignorando los pequeños actos de control que se hacían cada vez más evidentes con el paso del tiempo. Abigail se acercó a la ventana y miró hacia el río Green por la noche. En algún lugar, al otro lado del río, estaba la casa de su infancia, ahora vendida a extraños. Recordaba a su padre sentado en el porche con ella en las noches de verano, contándole historias sobre las constelaciones. «¿Ves, Casiopea?», solía decir. «Es la reina orgullosa que presumía de su belleza. Los dioses la castigaron por su arrogancia, pero aún así la colocaron en el cielo para que todos pudieran ver su belleza para siempre. Mi padre siempre decía que hay una lección en cada historia. Tal vez la lección de Casiopea era que la belleza y la dignidad requieren el valor de defenderse a uno mismo, incluso si ello conlleva la ira de los dioses, o la de su marido». Abigail se desvistió en silencio y se fue a la cama. Gideon no salió de su estudio. Mañana era un gran día, una cena que podría cambiar su futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, Abigail se preguntó si quería ese futuro. Y si no lo quería, ¿tendría el valor de elegir un camino diferente? La mañana del viernes era clara y fresca. Abigail se despertó mucho antes del amanecer, sintiendo cómo la ansiedad se le hacía un nudo en el estómago. Gideon dormía a su lado. Solo había subido de su estudio por la mañana, agotado e irritable. Tratando de no hacer ruido, Abigail se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la ducha. El agua caliente no podía eliminar la tensión que se había instalado en sus hombros, pero al menos le daba fuerzas para el día que tenía por delante. Preparó el desayuno. Zumo de naranja recién exprimido, tostadas con aguacate y huevos escalfados, tal y como le gustaban a Gideon. Cuando él bajó a la cocina, bien afeitado pero con sombras bajo los ojos, Abigail le puso en silencio un plato delante. «Hoy saldré temprano», dijo Gideon, dando un sorbo a su zumo. «Estaré en casa a las 4. Todo debería estar listo para entonces. El servicio de catering estará aquí». «A las 5», terminó Abigail por él. «Lo sé, Gideon. Todo está bajo control». Él la miró inquisitivamente, pero se limitó a asentir y volvió a su desayuno. Cuando se marchó, ni siquiera le dio un beso de despedida, solo le recordó que el vestido azul necesitaba vapor. Al quedarse sola, Abigail respiró hondo y sacó el teléfono. Se suponía que Piper ya estaría abriendo la tienda, pero tenía que asegurarse de que todos los pedidos de hoy se cumplieran sin ella. «No pasa nada, Abby», le aseguró su ayudante. «No me pasará nada. Será mejor que te cuides». «Gracias, Piper», dijo Abigail con sinceridad. «Me has salvado la vida». Después de la llamada, Abigail fue a la floristería a elegir los arreglos para la cena. Eligió flores blancas y crema, elegantes calas, exquisitas orquídeas phalaenopsis, delicadas frisias. Estricto, sin pretensiones, tal y como Gideon había querido, aunque en el fondo quería añadir algún toque de color, tal vez lirios naranjas o anémonas moradas. Mientras trabajaba, le vinieron a la mente las palabras de Gideon sobre la tienda de ayer. «Te estaba dejando jugar a la mujer de negocios». Aquella frase había tocado algo muy dentro. River Lilies no era un juego, era su creación, su pasión, su logro. La tienda aportaba unos ingresos constantes, tenía clientes fijos y recibía encargos para decorar eventos de la ciudad. Desde luego, no era un imperio, pero tampoco una afición que pudiera acabarse con un chasquido de dedos. De vuelta a casa con las flores, Abigail se sumergió en los preparativos finales. Dispuso los arreglos, comprobó el servicio de mesa, vaporizó el odiado vestido azul. A las 4 en punto, justo a tiempo, Gideon regresó.
Las cortinas tienen mejor aspecto, dijo en lugar de saludar, recorriendo con la mirada el salón. Pero las flores son demasiado tradicionales. Esperaba algo más impresionante. Abigail se mordió el labio. Había creado exactamente el tipo de arreglos austeros que a él siempre le habían gustado. Podría rehacerlo, se ofreció, aunque no quedaba mucho tiempo. Si me dices qué tipo de... Es demasiado tarde, dijo Gideon. Que así sea, ve a prepararte. Bentley siempre llega a la hora exacta. Abigail subió al dormitorio y empezó a arreglarse. El vestido azul le sentaba perfectamente, pero al mirarse en el espejo pudo ver que la hacía parecer pálida y en cierto modo poco llamativa. Era exactamente el efecto que Gideon debía de querer. Una esposa elegante pero poco atractiva en un segundo plano. Se maquilló discretamente, se recogió el pelo en un moño y se puso unos pendientes de perlas, regalo de Gideon en su primer aniversario de boda. Al mirar su reflejo, Abigail apenas se reconoció. ¿A dónde había ido a parar la chica brillante y segura de sí misma que una vez soñó con tener su propia escuela de floristería? A las 7:30 llegaron los primeros invitados. Bentley Collins, director de Arcadia Investments, y su esposa Vivian. Un hombre de unos 50 años, alto y esbelto, con unos astutos ojos grises, daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Vivian, una rubia frágil vestida con un elegante traje burdeos, se comportaba con una cortesía social impecable. «Bienvenido», sonrió Gideon, estrechando la mano de Bentley. «Nos alegra mucho que hayas podido venir. Su casa es encantadora», observó Vivian mientras recorría el salón. «Estos arreglos florales son encantadores. Son obra de mi mujer», dijo Gideon sin darle importancia. «Abby, querida, te presento al señor y la señora Collins». Abigail sonrió cortésmente, estrechando la mano de sus invitados. «Es un placer conocerles. Espero que disfruten de la velada». «¿Hizo usted misma los preparativos?», preguntó Vivian. «Son maravillosos». «Sí, tengo una pequeña floristería», respondió Abigail, sintiendo la intensa mirada de su marido sobre ella. «Un pequeño hobby», intervino Gideon apartando suavemente a Abigail. «A mi pequeña ama de casa le gusta juguetear con las flores. Bentley, ¿puedo ofrecerte un whisky?». Abigail apretó los labios pero permaneció en silencio, sintiendo cómo un rubor inundaba sus mejillas. Pequeña ama de casa. Como si ella fuera un adorno bonito pero inútil en la casa. Pronto llegaron los demás invitados. Holden Pritchard, director financiero de Arcadia, con su esposa Esther, y Lawrence Sheffield, su abogado, que había venido solo. Mientras todos se reunían en el salón con los aperitivos, Gideon empezó a hablar de su proyecto de vivienda. Abigail permanecía en silencio a su lado, sonriendo y asintiendo en todos los lugares adecuados, como la esposa perfecta de los años 50. «¿Qué opina del mercado inmobiliario de Green River, señora Mortimer?», preguntó de repente Holden Pritchard, volviéndose hacia Abigail. «Usted es de aquí, ¿verdad? Debe de conocer bien la ciudad». La pregunta la pilló desprevenida. Gideon se quedó helado, con la sonrisa tensa. Sí, crecí aquí», comenzó Abigail, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Y creo que a la ciudad le faltan viviendas de calidad para la clase media, pero es importante mantener el carácter de la ciudad, su conexión con el río». «Abby sabe más de flores que de inmuebles», la interrumpió Gideon con una risita tensa. «Cariño, ¿por qué no compruebas que todo esté listo para la cena?». Abigail sintió que el color se le subía a las mejillas, pero asintió obedientemente y se dirigió a la cocina, donde el personal del catering estaba terminando los últimos preparativos. «Todo está bien, señora», le aseguró el cocinero. «Empezaremos a servir en 5 minutos». Abigail asintió y se apoyó un momento en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué había dejado que Gideon la hiciera callar? Tenía una opinión sobre el proyecto,
y bastante válida. Conocía Green River mejor que él, comprendía las necesidades de los lugareños. Cuando volvió al salón, Gideon estaba invitando a todos a la mesa. «Mi mujer nos ha preparado un manjar especial», anunció, aunque sabía que el menú lo había preparado él y que lo había servido un servicio de catering profesional. Durante la cena, la conversación continuó. Bentley Collins formuló preguntas precisas sobre el aspecto financiero del proyecto y Gideon respondió con seguridad, aunque Abigail pudo ver que le corría el sudor por las sienes. Vivian y Esther hablaban de la última exposición de la galería de la ciudad y Lawrence parecía más interesado en el vino que en la conversación. «¿Va bien su floristería, señora Mortimer?», preguntó Vivian durante una pausa en la conversación. «Sí, bastante», respondió Abigail, sintiendo un repentino impulso de orgullo. «Tenemos una clientela fiel, y en el último año hemos empezado a hacer más bodas y eventos corporativos». «Suena impresionante», comentó Bentley. «Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía». «No exageres», intervino Gideon. «Es solo una pequeña tienda. Apenas cubre sus propios gastos». Abigail se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. «En realidad», dijo en voz baja pero clara, «Lirios del Río lleva 2 años obteniendo beneficios constantes. Incluso hemos conseguido contratar a una ayudante a tiempo completo». Se hizo un silencio incómodo en el comedor. Gideon miró a su mujer con irritación mal disimulada. «A Abby le encantan las flores», dijo con una sonrisa condescendiente. Se pasaba el día cuidándolas. «No son solo marriages», replicó Abigail, sorprendida por su propia audacia. «Es un negocio que construí desde cero, y tiene éxito». Gideon apretó la mandíbula pero permaneció en silencio. Obviamente no quería montar una escena delante de sus invitados. La conversación derivó hacia otros temas, pero la tensión se mantuvo en la mesa. Cuando sirvieron el postre, una delicada mousse de chocolate con frambuesas, Abigail se volvió de repente hacia él. «Señora Mortimer, ¿qué opina del proyecto de su marido, como empresaria local y residente de Green River?» Abigail sintió la dura mirada de Gideon sobre ella, pero decidió responder con sinceridad. «Creo que es una buena idea», comenzó con cautela. «La ciudad necesita nuevas viviendas, pero me preocupa el impacto medioambiental. El terreno está cerca del río y los ecologistas locales...» «Abby», la interrumpió bruscamente Gideon, «¿por qué no traes más vino? Parece que el señor Sheffield tiene la copa vacía». «Me gustaría oír hablar de los aspectos medioambientales», insistió Bentley. «Es un factor importante para nosotros como inversores». «Créame, lo hemos tenido todo en cuenta», sonrió Gideon tenso. «Me he reunido personalmente con representantes de la Comisión Medioambiental». «Pero no has mencionado las zonas de desove del salmón», dijo Abigail en voz baja. «La construcción podría interrumpir las rutas migratorias de los peces, afectando a todo el ecosistema del río». No sabía de dónde le había venido el atrevimiento. Tal vez la irritación acumulada durante meses había encontrado por fin la forma de salir. O tal vez era la voz de su padre que resonaba en su mente. «Nunca tengas miedo de decir la verdad, Abby, aunque sea incómoda». La cara de Gideon se sonrojó. Aferró la servilleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Es una afirmación totalmente infundada», siseó. «Tenemos todos los permisos necesarios». «Los permisos no siempre tienen en cuenta las consecuencias a largo plazo», argumentó Abigail. «He crecido en este río y he visto cómo la construcción río arriba ha afectado a la población de peces. Si no se piensa en el sistema de drenaje adecuadamente...» «Ya basta». Gideon se levantó bruscamente y volcó su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco. «No tienes ni idea de lo que dices». En el comedor reinaba un silencio sepulcral. Vivian y Esther intercambiaron miradas incómodas. Holden se quedó mirando su postre y Bentley Collins lo observó con expresión impenetrable. «Solo quería aclarar algo»,
dijo Abigail en voz baja, tratando de mantener la calma. Tal y como me pediste, Bentley. ¿Tu opinión? Gideon sonrió despectivamente. ¿Qué importa tu opinión en un asunto serio? No eres más que una sirvienta, Abby. Una bonita imagen para dar la impresión de un hogar acogedor. Nada más. Abigail sintió que la sangre se le salía de la cara. El comedor estaba tan silencioso que pudo oír el tic-tac del reloj. Gideon, dijo Bentley con un ligero reproche en la voz. Creo que deberías... ¿No? Gideon no lo dejó terminar. Ya estoy harto de esto. No tiene ni idea de lo que habla. Del medio ambiente, de negocios. Apenas puede llevar su pequeña tienda que solo existe porque yo se lo permito. ¿Y se atreve a decirme cómo tengo que llevar mi negocio? Abigail se levantó lentamente de la mesa. Las piernas apenas la sostenían en pie, pero mantuvo la dignidad y miró a su marido directamente a los ojos. Si me disculpan, dijo, volviéndose hacia los invitados. Creo que necesito refrescarme. Salió del comedor, sintiendo las miradas de todos los presentes. Le zumbaban los oídos y una extraña sensación crecía en su pecho, no dolor ni resentimiento, sino una fría claridad. Abigail se dirigió al dormitorio, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda en ella, intentando respirar con calma. Solo eres una sirvienta. Las palabras de Gideon resonaron en su cabeza como una bofetada que nunca podría olvidar. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido convertirse en una sombra, un adorno, un accesorio conveniente para su imagen de hombre de negocios de éxito? Abigail se arrodilló frente a la cama y sacó una vieja caja. Dentro, entre las fotos y las pequeñas cosas que guardaban el recuerdo de su padre, yacía el mismísimo sobre. Para abrir cuando llegue el momento. ¿Podría ser que ese momento fuera ahora? Fuera lo que fuese lo que contenía aquel sobre, las últimas palabras de su padre, algún consejo o simplemente una expresión de amor, Abigail lo necesitaba ahora más que nunca. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había varias hojas, una carta oficial con membrete del bufete y una nota manuscrita de su padre. Mi querida Abby, comenzaba la carta con la letra de su padre. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado la hora de la verdad. Siempre quise protegerte, darte una infancia normal, así que oculté quién eres en realidad. Tu madre no solo nos dejó, volvió con su familia, los Thornton, dueños de Industrias Thornton. Era la única heredera, pero decidió renunciar a su riqueza por amor a mí. Cuando naciste, las cosas se complicaron entre nosotros, y ella volvió con sus padres. Pero antes de irse, te cedió la mitad de sus acciones en la empresa y heredó el resto cuando tu abuelo murió hace 5 años. Ahora eres el accionista mayoritario de Thornton Industries y controlas todas las filiales, incluida Arcadia Investments. Lo oculté para que pudieras vivir una vida normal, para que te quisieran por lo que eres, no por tu fortuna. Pero ahora debes saber la verdad y decidir cómo manejar tu herencia. Encontrarás todos los documentos necesarios y los contactos de abogados en la carta adjunta. Recuerda, Abby, que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mantenerte fiel a ti misma. Estoy orgulloso de ti, siempre. Tu cariñoso padre, Ezra. Abigail releyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Era imposible, impensable. ¿Era la heredera de una gran corporación? ¿La dueña de Arcadia? Desplegó la carta oficial. Confirmaba en lenguaje jurídico todo lo que su padre había escrito. A la muerte de Ezra Parkhurst, Abigail Parkhurst era la única heredera de las acciones de Thornton Industries, valoradas en cientos de millones de dólares. Y Arcadia Investments, la empresa de Bentley Collins, era una filial de Thornton Industries. La empresa con la que Gideon se estaba congraciando era en realidad propiedad de su esposa, la mujer a la que acababa de llamar solo una sirvienta. Abigail se quedó inmóvil, estupefacta por el descubrimiento. En el piso de abajo se oían voces apagadas.
Al parecer, Gideon intentaba suavizar la incomodidad tras su arrebato. Levantándose lentamente, Abigail se acercó al espejo. En el reflejo, vio a una mujer pálida con un vestido azul mal ajustado, el pelo perfecto y los ojos vacíos. No era ella, no era la chica que su padre le había enseñado a ser valiente y fiel a sí misma. Abigail se desabrochó los pendientes de perlas, regalo de Gideon, y los dejó sobre el tocador. Luego se soltó el pelo y lo dejó caer sobre los hombros. Cogió las cartas, respiró hondo y bajó las escaleras. Cuando entró en el comedor, la conversación se interrumpió momentáneamente. Gideon le lanzó una mirada de advertencia, esperando claramente que se disculpara y se sentara en silencio. Pero Abigail ya no iba a quedarse callada. Se dirigió a su silla, pero no se sentó, sino que permaneció de pie, mirando directamente a Bentley Collins. «Señor Collins», dijo con voz clara, «antes de que decida invertir en el proyecto de mi marido, creo que debería saber algo. Abby». Gideon lanzó una advertencia con la voz. «No creo que nuestros invitados sean...» «No, Gideon», lo interrumpió Abigail. «Tienes razón. En realidad solo soy una sirvienta en esta casa. Pero resulta que también poseo una participación mayoritaria en Industrias Thornton y por lo tanto en la empresa matriz de Arcadia». Desplegó la carta y empezó a leer en voz alta la prueba legal de su estatus. A medida que leía, la cara de Gideon pasaba del rojo al pálido. Bentley Collins escuchó con creciente interés y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Esto es una especie de broma ridícula», dijo por fin Gideon. «Abby, no sabes lo que dices». «No, Gideon», sacudió Abigail la cabeza. «Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que digo, y los documentos son auténticos, puedes estar seguro». Se volvió hacia Bentley. «Señor Collins, me gustaría concertar una reunión en su despacho el lunes. Tenemos que discutir la estrategia de la empresa y, en particular, la política de inversiones de Arcadia». Bentley asintió lentamente, con un nuevo respeto en sus ojos. «Estaré encantado, señorita Parkhurst», respondió, utilizando deliberadamente su nombre de soltera. «¿A las 10 de la mañana?» Gideon lo miró con una expresión de absoluto asombro. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La esposa que había considerado sumisa e insignificante era ahora la dueña de la empresa con la que se estaba congraciando. «Es imposible», susurró. «No puedes...» «Puedo, Gideon», replicó Abigail con calma, «y lo haré». Y ahora se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por la interrupción de la cena, pero creo que ya hemos tenido suficiente drama por hoy. Gracias por su visita». Se mantuvo erguida con la cabeza alta mientras los invitados se levantaban uno a uno de la mesa. Vivian Collins permaneció un momento a su lado. «Bueno», dijo en voz baja con una leve sonrisa, «ha sido la cena más interesante que he tenido en años. Hasta luego, Abigail». Cuando todos se hubieron marchado, Abigail y Gideon se quedaron solos en el comedor. Él la miró como si la viera por primera vez, una mezcla de miedo, desconfianza y repentina comprensión. «Todos estos años», dijo lentamente, «todos estos años has estado...» «No lo sabía», respondió Abigail con sinceridad. «Mi padre ocultó la verdad para protegerme, para que pudiera llevar una vida normal, encontrar a un hombre que me quisiera por lo que era, no por mi fortuna». Sonrió amargamente. «Irónicamente, aún así me casé con un hombre que solo amaba lo que yo podía hacer por él. No mi riqueza, sino mi sumisión». Gideon dio un paso hacia ella, su rostro repentinamente suave, congraciador. «Abby, querida, debes entender, he estado bajo mucha presión. Estos proyectos, los préstamos, no quería decirlo. ¿Sabes cuánto te aprecio, cuánto...» «No, Gideon». Abigail levantó la mano deteniendo el flujo de excusas. «No voy a escuchar más mentiras. Hoy has mostrado tu verdadera cara, y ahora lo veo claro». Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras, sintiendo que recuperaba las fuerzas a cada paso.
En su habitación, sacó la maleta y empezó a empaquetar lo esencial. Gideon apareció en la puerta, mirándola con cara de pánico. ¿A dónde vas?, le preguntó. Abby, tenemos que hablar, discute. Hablaremos con los abogados, respondió ella, sin mirarlo. No pienso quedarme aquí ni un minuto más de lo necesario. Abigail pasó el fin de semana en casa de Freya, quien, tras escuchar la historia, no solo ofreció cobijo a su amiga, sino que también la ayudó a ordenar sus ideas. Abigail no durmió mucho la primera noche. Demasiada información que comprender, demasiadas emociones que digerir. El descubrimiento de sus verdaderos orígenes, la humillante escena de la cena, la repentina toma de conciencia de su propio poder, todo daba vueltas en su cabeza, manteniéndola despierta. ¿Estás segura de que no quieres volver a la casa?, preguntó Freya, sirviéndose el café de la mañana. Técnicamente, si esos papeles fueran creíbles, podrías comprarla y poner a Gideon en la calle. Abigail sonrió débilmente, removiendo el azúcar. No quiero volver allí. Nunca he sentido esa casa como mía. Gideon eligió cada detalle del interior, cada cuadro de la pared, excepto el que colgaba en el comedor, el único que había ordenado quitar antes de la cena. Suspiró, recordando el paisaje de Green River que tanto le había gustado a su padre. Creo que siempre he tenido la sensación de que algo iba mal, añadió Abigail en voz baja. No en su matrimonio con Gideon. Eso se hizo evidente mucho más tarde. Me refiero a mi pasado. Papá nunca habló de mamá, solo dijo que se había ido, pero nunca explicó por qué. Y cuando intentaba preguntar sobre su familia, siempre desviaba la conversación. ¿Y nunca intentaste encontrarla?, preguntó Freya, sentándose frente a mí. Lo intenté en la universidad. Abigail negó con la cabeza. Pero no pude encontrar nada. Ya veo por qué. Si volvió con su adinerada familia como Thornton en lugar de Parkhurst, estaba buscando en el lugar equivocado, y debían de ser muy cuidadosos a la hora de ocultar información sobre ella. El teléfono de Abigail volvió a vibrar. Otro mensaje de Gideon. Había enviado docenas de mensajes y llamado al menos 20 veces desde que ella se había marchado. Al principio eran acusaciones y amenazas furiosas. Luego, el tono cambió a la súplica. Abby, ven a casa, por favor. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Abby, te quiero. Lo que dije en la cena no era real, solo estaba nerviosa por el trato. Abby, no puedes dejarlo todo después de 3 años de matrimonio. Piensa en nosotros, en nuestro futuro. Cada mensaje que Abigail dejaba sin contestar. ¿Qué podía decir? Gideon había mostrado su verdadero rostro, y ninguna disculpa podría borrar las palabras que había pronunciado delante de todos. El domingo por la noche, finalmente decidió llamar al número que aparecía en la carta de su padre. A pesar del día libre, le contestó el propio Oliver Harrington, socio del bufete de abogados que había representado a la familia Thornton durante décadas. Señorita Parkhurst, dijo con auténtica emoción en la voz. He esperado tanto tiempo su llamada. Su padre dijo que se pondría en contacto con nosotros cuando llegara el momento. Señor Harrington, tengo tantas preguntas que hacerle. Abigail aferró el teléfono sintiendo que le temblaban los dedos. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empiece por venir a mi despacho mañana a las 9 de la mañana, sugirió el abogado con suavidad. Antes de su reunión con el señor Collins, prepararé todos los documentos necesarios y procuraré responder a sus preguntas. El lunes por la mañana, Abigail estaba de pie frente al espejo de la habitación de invitados de Freya, intentando decidir qué ponerse para la reunión. Toda su ropa de trabajo se había quedado en casa de Gideon, y la ropa informal que había conseguido coger le parecía inapropiada para una reunión de la junta. Toma. Freya le tendió un traje verde oscuro. Creo que te quedará bien. El traje era un poco grande, pero parecía lo bastante presentable. Abigail se recogió el pelo en un moño sencillo pero elegante, se maquilló ligeramente y se miró en el espejo.
La mujer que le devolvía la mirada en el reflejo le resultaba a la vez familiar y extraña, como una versión de sí misma de un universo paralelo en el que había elegido un camino diferente. El despacho de Harrington and Associates estaba situado en el edificio más prestigioso de Green River, una torre de cristal en el centro de la ciudad. La recepcionista hizo pasar a Abigail a un amplio despacho, donde la esperaba un señor mayor de pelo gris y ojos azules. Señorita Parkhurst. Oliver Harrington salió a su encuentro. Por fin, se parece tanto a su madre. Abigail se quedó helada. Solo había visto una fotografía de su madre en toda su vida, una instantánea borrosa que su padre guardaba en la cartera. ¿Conociste a mi madre?, preguntó, estrechando la mano que le tendía. Fui el asesor jurídico de la familia Thornton durante más de 40 años, asintió Harrington. Tome asiento. No tenemos mucho tiempo antes de su reunión con Bentley Collins. La hora siguiente pasó como un borrón para Abigail. Harrington le enseñó documentos, le explicó la estructura de la empresa, le habló de la fortuna que ahora le pertenecía. Las cifras eran astronómicas. Cientos de millones en activos, docenas de empresas por todo el país, propiedades, carteras de inversión. ¿Por qué me lo ocultó mi padre?, preguntó Abigail, intentando comprender la magnitud de la información. Tenía derecho a saberlo. Harrington suspiró, se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Tu madre, Eleanor Thornton, era la única hija de Walter Thornton, el fundador de la empresa. Cuando conoció a tu padre, Ezra, sus padres se opusieron rotundamente a su relación. Ezra era un simple trabajador, sin conexiones ni fortuna, pero eso no detuvo a Eleanor. Siempre había sido obstinada como su padre. Sonrió al recordarlo. Se casaron en secreto y Walter renegó de su hija, pero cuando naciste, Eleanor insistió en asegurar tu futuro. Te dio la mitad de sus acciones en la empresa a través de un fideicomiso que solo tus padres y yo conocíamos. Y luego se marchó, dijo Abigail en voz baja. No exactamente, dijo Harrington en voz baja. Cuando tenía 5 años, Walter sufrió su primer infarto. Se dio cuenta de que quizá nunca volvería a ver a su única hija y a su nieta. Le pidió a Eleanor que volviera para ayudarle a dirigir la empresa. Eso la puso ante una elección imposible. Abigail se agarró a los reposabrazos de su silla. Eligió a su padre y a la empresa antes que a papá y a mí. Intentó llegar a un acuerdo. Harrington negó con la cabeza. Le ofreció a Ezra que se mudara contigo, que formara parte del negocio familiar. Pero tu padre se negó. No quería vivir en un mundo de riqueza y privilegios. No quería que crecieras bajo la presión del apellido Thornton. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Eleanor volvería con su padre, pero te apoyaría económicamente desde lejos. Ezra aceptó aceptar dinero solo para tu educación, renunciando al resto. Así que pude ir a una buena universidad. A pesar de que siempre habíamos vivido modestamente, se dio cuenta Abigail. ¿Pero por qué nunca intentó ponerse en contacto conmigo directamente? Lo intentó, respondió Harrington en voz baja. Pero Ezra pensó que sería más fácil para ti pensar que se había marchado que saber que estaba allí, pero no podíais estar juntos. Cuando cumplisteis 18 años, Eleanor quiso abrirse, pero para entonces ya le habían diagnosticado cáncer. Tampoco quería que su primer encuentro en años fuera una despedida. Abigail sintió que un nudo se le subía a la garganta. Su madre había muerto sin volver a ver a su hija, y su padre había guardado ese secreto hasta el día de su muerte. ¿Y cuándo murió el abuelo? Hace 5 años, después de la muerte de Eleanor, te nombró su única heredera, aunque nunca te conoció en persona. Tal vez fue su manera de hacer las paces con su hija. Ezra lo sabía, pero decidió esperar hasta que estuvieras lista. Quería que primero te encontraras a ti misma, que encontraras tu camino sin las distracciones de la riqueza y la responsabilidad que conllevaría una herencia. Y entonces se enfermó, terminó Abigail. Y me dejó una nota. Harrington asintió.
Era un hombre sabio, tu padre, y te quería mucho. Se hizo el silencio en el estudio. Abigail trató de entender la historia de su familia, tan diferente de lo que siempre había creído. Le quedaba mucho por aprender, pero había otro asunto urgente entre manos. Señor Harrington, se enderezó en su silla. Hoy tengo una reunión con Bentley Collins. ¿Qué necesito saber sobre Inversiones Arcadia y su papel en la estructura de la empresa? El abogado asintió con aprobación, como si ella hubiera hecho exactamente la pregunta que él esperaba. Arcadia es una de las divisiones más exitosas de Thornton Industries, especializada en inversiones inmobiliarias y de construcción. Bentley Collins lleva 15 años dirigiéndola y lo ha hecho magníficamente. Es muy respetado en el consejo. ¿Sabía quién era yo?, preguntó Abigail. En la cena en nuestra casa. No, Harrington negó con la cabeza. Hasta anoche, solo yo y un par de personas de confianza sabíamos que existías. A la Junta solo se le informó de que Walter Thornton tenía un heredero cuya identidad se revelaría en algún momento. Miró su reloj. Deberíamos ponernos en marcha. La reunión de la Junta está prevista para las 10:30, inmediatamente después de tu reunión con Bentley. Te acompañaré. El edificio de Arcadia Investments estaba en la misma torre de cristal que el despacho de Harrington, solo que ocupaba las plantas superiores. Cuando Abigail entró en el espacioso despacho de Bentley Collins, éste ya la estaba esperando, de pie junto a la ventana panorámica con vistas al río Green. Señorita Parkhurst, se volvió con una leve sonrisa. O debería llamarla señorita Thornton. Parkhurst es mi verdadero nombre, respondió Abigail con firmeza. Es el apellido de mi padre y estoy orgullosa de él. Bentley asintió con aprobación. Tome asiento. Debo admitir que lo de anoche fue una revelación para mí. No todos los días descubres que la mujer de un cliente potencial es en realidad tu jefa. Abigail se sentó en la silla frente a su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de incertidumbre y determinación. Para mí también fue una sorpresa, dijo con sinceridad, y todavía estoy intentando averiguar qué significa y cómo debo proceder. Bentley la miró detenidamente. Sabes, trabajé con tu abuelo, Walter Thornton, un hombre de negocios brillante, pero complicado, y ahora, al mirarte, veo su determinación en ti. Nunca he conocido a mi abuelo, replicó Abigail. Y francamente, no sé mucho sobre el negocio familiar, pero estoy dispuesta a aprender. Eso está bien, asintió Bentley, porque a las 11:30 te espera la junta directiva y te harán preguntas. Muchas preguntas. Pasaron la hora siguiente hablando de la estructura de la empresa, los proyectos actuales de Arcadia y el mercado. Bentley demostró ser un interlocutor paciente que explicaba conceptos financieros complejos en un lenguaje accesible. Abigail captaba la información con rapidez. Su licenciatura en Administración de Empresas, que había obtenido antes de abrir la floristería, le estaba resultando ahora muy útil. ¿Qué pasa con el proyecto de mi marido?, preguntó en un momento dado. El negocio por el que se había organizado la cena. Bentley se permitió una leve sonrisa. Para ser sincero, nunca pensamos invertir en él. Las finanzas de Construcciones Mortimer dejan mucho que desear, y el proyecto presenta graves riesgos medioambientales, como usted bien mencionó ayer. Entonces, ¿por qué accedió a la reunión? Cortesía profesional, se encogió de hombros Bentley. Además, siempre estamos buscando talentos. Gideon Mortimer es un hombre ambicioso y con potencial. Estábamos considerando ofrecerle un puesto en nuestra empresa si su propio negocio no podía competir. Abigail sonrió con amargura. Era poco probable que aceptara ahora que sabía quién era el dueño de la empresa. Algo parecido a la simpatía brilló en los ojos de Bentley. Debe de ser una situación difícil para ti. Difícil, asintió Abigail, pero necesaria. Me he permitido ser invisible durante demasiado tiempo. Antes de la reunión con la Junta,
Harrington ayudó a Abigail a prepararse informándola sobre cada uno de los miembros de la junta y sus funciones en la empresa. Cuando entraron en la espaciosa sala de conferencias con la larga mesa de madera oscura, ya había 12 personas reunidas a su alrededor, hombres y mujeres de distintas edades, pero todos con esa especial expresión de confianza que daban el poder y la experiencia. Señoras y señores, llamó Harrington la atención de los reunidos. Les presento a Abigail Parkhurst, nieta de Walter Thornton e hija de Eleanor Thornton, heredera legítima de la participación mayoritaria en la empresa. Se hizo un tenso silencio en la sala. Entonces, una mujer mayor vestida con un estricto traje gris, Margaret Phelps, la directora financiera, según recordaba Abigail de la descripción de Harrington, se levantó de su asiento. Señorita Parkhurst, en nombre de la junta directiva, permítame darle la bienvenida. Hemos esperado mucho tiempo este momento, aunque admito que no teníamos ni idea de quién resultaría ser el heredero de Walter. La reunión duró más de 2 horas. Cada miembro del consejo se presentó, explicó su papel en la empresa e hizo preguntas, algunas amistosas, otras escépticas. Abigail respondió con sinceridad, sin ocultar su inexperiencia en la dirección de una gran empresa, pero mostrando voluntad de aprender y comprensión de los principios básicos. ¿Tiene intención de participar activamente en la gestión de la empresa?, preguntó James Haddon, el director jurídico, un hombre demacrado de mirada penetrante. ¿O prefiere ser una accionista pasiva? Abigail sintió que todas las miradas se centraban en ella. La pregunta era clave. Su respuesta determinaría cómo se desarrollaría su relación con el Consejo de Administración. No voy a hacer ningún movimiento brusco, dijo tras una pausa. La empresa va bien bajo tu dirección y no veo motivos para hacer cambios drásticos. Pero quiero aprender, entender el negocio desde dentro y, con el tiempo, participar más activamente en las decisiones estratégicas. Me interesan especialmente los proyectos relacionados con la responsabilidad medioambiental y el desarrollo sostenible. En las caras de los miembros del Consejo de Administración se veía claramente que la respuesta satisfacía a la mayoría. Incluso Haddon asintió levemente, como haciendo honor a su sensato planteamiento. Tras la reunión, Vivian Collins, a quien recordaba de la cena, se acercó a Abigail. «Lo has hecho muy bien», dijo con una leve sonrisa. «Créeme, he visto a muchos herederos de grandes fortunas, y la mayoría de ellos o intentan cambiar las cosas de inmediato o solo se interesan por los dividendos. Usted ha evitado ambos extremos». «Gracias», respondió Abigail con sinceridad. «Pero aún me queda mucho por aprender. Si quieres, puedo ayudarte», se ofreció Vivian. «Antes de casarme con Bentley, era jefa de marketing en Industrias Thornton, y, entre tú y yo, conocía bien a tu madre. Éramos amigas». Abigail sintió que se le apretaba el corazón. «Me encantaría oír hablar de ella», dijo en voz baja. «Tengo tan pocos recuerdos». «Entonces, veámonos durante la semana». Vivian le tendió la tarjeta. «Y, señorita Parkhurst, por favor, llámeme Abigail». «Abigail», sonrió Vivian con calidez. «Que sepas que Eleanor estaría muy orgullosa de ti hoy. Has heredado su fortaleza». Al salir del edificio de la empresa, acompañada por Harrington, Abigail respiró profundamente el aire fresco del otoño. Había sido un día ajetreado, lleno de información y experiencias nuevas. «¿Y ahora qué?», preguntó a la abogada. «Ahora tienes que decidir dónde vas a vivir», contestó Harrington. «La familia Thornton tiene varias propiedades en la ciudad. Puedo mostrarte las opciones». Abigail negó con la cabeza. «Me quedaré en casa de mi amiga. No quiero precipitarme en ninguna decisión». Cuando regresó a casa de Freya por la tarde, encontró a Gideon esperando en la entrada. Tenía un aspecto demacrado, los ojos enrojecidos por el sueño y la ropa arrugada, nada que ver con el inmaculado Gideon Mortimer que ella conocía. «Abby», se acercó a ella. «Por fin, llevo todo el día intentando localizarte.
He estado ocupada, respondió ella con frialdad, tratando de rodearlo y entrar en la casa. Escúchame, por favor, le impidió Gideon. Me doy cuenta de que me he portado fatal. Lo que dije en la cena fue imperdonable, pero tienes que entender que estaba al límite. La empresa está al borde de la quiebra, los acreedores exigen el pago. ¿Y por eso tenías derecho a humillarme?, preguntó Abigail en voz baja. ¿Llamarme sirvienta? No, claro que no, se frotó la cara con las manos. Estaba desesperada, fuera de control. Abby, habíamos pasado buenos momentos en nuestros 3 años de matrimonio. ¿Lo habías olvidado?, reflexionó Abigail. Efectivamente, había habido momentos felices al principio de su relación. Gideon sabía ser encantador, atento cuando quería. Aquellos tiempos ya pasaron, Gideon, dijo finalmente. Y no era solo lo que había pasado en la cena, fue solo el clímax. La verdad es que llevas años reprimiéndome, controlando todos mis movimientos, haciéndome sentir pequeña e insignificante. Puedo cambiar, había desesperación en su voz. Ahora que sé quién eres en realidad. Exacto, sonrió Abigail con amargura. Ahora que soy una rica heredera y no una simple florista de pueblo. Eso dice mucho de tus prioridades, ¿no? Gideon se puso pálido. Lo has entendido mal. Siempre te he querido, Abby. Sí, fui exigente, a veces demasiado controlador, pero solo porque quería un futuro mejor para nosotros. No, Gideon. Abigail sacudió la cabeza. Querías un futuro mejor para ti. Yo solo era un accesorio para ese futuro. Una esposa hermosa y obediente que sabe cuál es su lugar. Su rostro se contorsionó y por un momento hubo ira en sus ojos. No puedes tacharlo todo. Estamos casados, tengo derechos. ¿Derechos? Abigail rió sin alegría. ¿Derechos a qué? ¿A mi dinero? No te preocupes, mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio, y seré generosa a pesar de cómo me has tratado. Te arrepentirás, siseó Gideon, y su máscara de remordimiento desapareció al instante. ¿Crees que puedes dirigir una gran empresa? Solo eres una florista, Abby. Te comerán viva en este mundo de tiburones empresariales. Abigail lo miró fijamente, viendo por fin su verdadero rostro sin adornos ni máscaras. ¿Sabes qué es lo más sorprendente, Gideon? Que ya no te tengo miedo, ni de tus amenazas ni de tu opinión sobre mí. Decidiré por mí mismo de lo que soy capaz, sin tu juicio. 3 meses después, Abigail estaba sentada en su nuevo despacho, en la última planta de la torre de cristal de Industrias Thornton, revisando los informes trimestrales. Al otro lado de la ventana, el río Green brillaba bajo la luz del sol invernal, un recordatorio del porqué del nombre de la ciudad. Esta oficina, que había sido la de su abuelo, ofrecía una vista espectacular de toda la ciudad, desde el centro histórico hasta los nuevos barrios de las afueras. La transición de la vida de florista a jefa de una gran empresa no había sido fácil, pero a Abigail le estaba yendo mejor de lo que esperaba. Pasó las primeras semanas familiarizándose con la estructura de la empresa, estudiando a fondo los informes financieros y reuniéndose con los responsables de los distintos departamentos. Al principio, muchos empleados se mostraron escépticos. Una nueva heredera sin experiencia en grandes empresas, de repente al mando de la compañía. Pero Abigail no tardó en demostrar que tenía las cualidades necesarias para ser una líder. Señorita Parkhurst, Helen, su asistente personal, se asomó por la puerta. El señor Harrington ha llegado para una reunión. Gracias, invítale a pasar. Abigail dejó a un lado sus papeles y se enderezó en su silla. Oliver Harrington entró con una carpeta de documentos. En los últimos meses se había convertido en algo más que un simple asesor jurídico para Abigail, sino en un mentor que la ayudaba a desenvolverse en el nuevo mundo de las intrigas y estrategias empresariales. Buenos días, sonrió. Veo que ya has leído los informes. Los resultados del primer trimestre son impresionantes. Abigail asintió, señalando la silla de enfrente. No soy solo yo. El equipo está haciendo un gran trabajo.
sobre todo desde la reestructuración de la división medioambiental. Fue una de las primeras decisiones importantes que tomó al frente de la empresa, la creación de una división especial responsable de la seguridad medioambiental de todos los proyectos de Thornton Industries. La iniciativa recibió la aprobación no solo dentro de la empresa, sino que también atrajo la atención positiva de la prensa y el público. ¿Y nuestro tema principal?, preguntó Abigail, yendo al grano. Harrington abrió la carpeta y sacó los documentos. Todo está listo para ser firmado. Los términos del divorcio han sido acordados con los abogados del señor Mortimer. Se le indemnizará en la cantidad que hemos acordado con la condición de que renuncie a cualquier otra reclamación. Abigail cogió los documentos y pasó los ojos por las líneas. El proceso de divorcio era más complicado de lo que ella esperaba. Tras las amenazas iniciales, Gideon había cambiado de táctica y había contratado a abogados agresivos que exigían una parte sustancial de su fortuna. Pero Harrington demostró ser más hábil. Al final, Gideon aceptó una indemnización razonable que le permitió saldar las deudas de la empresa y empezar de cero. ¿Se sabe algo de su nuevo proyecto?, preguntó Abigail mientras firmaba los documentos. Por lo que sé, ha dejado de construir el complejo de apartamentos y ha vendido el terreno. Ahora está intentando abrir un negocio en la capital. Al parecer, Green River se le había quedado pequeño. Abigail asintió comprensiva. Después de que la historia de su herencia y la humillación pública en la cena se hubieran extendido por la ciudad, a Gideon le había resultado difícil hacer negocios en Green River, sobre todo después de que se cancelaran sus contratos con Inversiones Arcadia. «No puedo decir que lo sienta», dijo en voz baja, «pero espero que encuentre su camino». «Es usted muy generoso», comentó Harrington. «No todo el mundo sería tan honorable después de un trato así». Abigail se encogió de hombros. «No es una cuestión de honor, simplemente no quiero malgastar más energía en emociones negativas. Tengo demasiado trabajo que hacer», y esa era la verdad. Tras la inmersión inicial en los asuntos de la empresa, Abigail empezó a hacer cambios, con cautela pero con decisión. Además de centrarse en el medio ambiente, puso en marcha un programa de desarrollo de pequeñas empresas en Green River, proporcionando subvenciones y asesoramiento a los empresarios locales. Puede que se inspirara en su propia experiencia con River Lilies, una tienda que no abandonó, sino que cedió a Piper para que la gestionara, reservándose el derecho a volver de vez en cuando al negocio que amaba. Cuando Harrington se marchó, Abigail consultó su agenda del día. Tenía una reunión con Bentley Collins a mediodía para hablar de la nueva estrategia de inversión de Arcadia, y después almorzaría con Vivian, que se había convertido en su íntima amiga y mentora. Vivian le habló de su madre y de las tradiciones de la familia Thornton, lo que ayudó a Abigail a rellenar los huecos en la historia de su familia. A las 2 había una videoconferencia con los directores de sucursal de todo el país, y por la noche una cena de gala benéfica en apoyo del programa de protección River Green. Un día ajetreado, pero así eran casi todos los días de su nueva vida. Abigail miró la fotografía que había sobre la mesa, ella y su padre en la orilla del río, ambos sonrientes. Junto a ella había aparecido recientemente otra, una vieja fotografía en blanco y negro de una mujer joven con unos ojos extraordinariamente parecidos a los de Abigail. Eleanor Thornton, su madre. Vivian le había dado esta fotografía durante uno de sus encuentros. «Señorita Parkhurst», reapareció Helen. «Una llamada de Filadelfia, el señor Jenkins, sobre la fusión». Abigail asintió y descolgó el teléfono. Robert Jenkins, el jefe de la empresa con la que Thornton Industries estaba negociando la fusión, era conocido por su duro estilo empresarial. Pero en los meses transcurridos, Abigail había aprendido a no ser tímida ante hombres así. «Señor Jenkins, buenos días», dijo en tono seguro. «He leído su última propuesta». La conversación duró casi una hora,
y al final Abigail había conseguido concesiones en puntos clave del acuerdo. Jenkins, que al principio se mostró escéptico ante la heredera florero, como la llamaban algunos en los círculos empresariales, se vio obligado a reconocer su competencia. Creo que podemos avanzar en esos términos, aceptó finalmente. Tus abogados tendrán los documentos actualizados esta tarde. Estupendo. Abigail se permitió una leve sonrisa. Estaré esperando. Que tenga un buen día, señor Jenkins. Cuando colgó el teléfono, se recostó en la silla y sintió una oleada de satisfacción. Cada victoria como esta aumentaba su confianza en sí misma. Cada acuerdo satisfactorio demostraba que no era solo la heredera de un nombre y una fortuna, sino una ejecutiva capaz de tomar las decisiones correctas. Volvieron a llamar a la puerta y Freya entró, tan radiante como siempre, con una bolsa de la panadería. «He traído tus croissants favoritos», anunció, sentándose en la silla de visitas. «Y no digas que estás demasiado ocupada para comer con tu mejor amiga». Abigail sonrió agradecida. A pesar de todos los cambios en su vida, su amistad con Freya seguía siendo una constante, una isla de normalidad en un mar de nuevas responsabilidades y expectativas. «Tengo una reunión con Bentley a mediodía», dijo, sin dejar de tomar un croissant. «Pero hay tiempo para un bocado rápido». «¿Cómo ha ido la reunión con el abogado?», preguntó Freya, sirviéndose café del termo. «¿Ha ido todo bien con el divorcio?». «Sí», asintió Abigail. «Gideon por fin había aceptado las condiciones. Creo que se ha dado cuenta de que alargar el proceso no le beneficiará. ¿Y cómo te encuentras tú?». Freya miró a su amiga con atención. 3 años de matrimonio no era poco tiempo, se preguntó Abigail. ¿Cómo se sentía ella? Las primeras semanas tras la ruptura habían sido una montaña rusa emocional, desde la euforia de la liberación hasta momentos de duda y nostalgia. Pero con el tiempo llegó la calma y la confianza en lo acertado de su decisión. «Me siento aliviada», respondió finalmente. «Es como soltar una pesada mochila que me arrastraba. A veces recuerdo los buenos momentos, pero luego recuerdo cómo poco a poco me volví invisible a su alrededor, cómo me perdí a mí misma». «¿Y la nueva vida?». Freya recorrió con la mirada el amplio despacho. «¿No echas de menos los días sencillos en el River Lilies?». «A veces», admitió Abigail. «Por eso conservé la tienda, aunque ahora solo voy un par de veces a la semana. Me ayuda a mantenerme unida a lo que de verdad me gusta». Sonrió. «Es curioso. Gideon siempre decía que mi tienda era solo un hobby, un juego de negocios. Y resulta que fue allí donde adquirí las habilidades que ahora me ayudan a dirigir la empresa». «¿Cómo qué?», se interesó Freya. «La capacidad de ver el cuadro completo, pero cuidar los detalles. Comprender que cada elemento es importante para el resultado global. La capacidad de equilibrar creatividad y sentido práctico», se encogió de hombros Abigail. «Y por supuesto, paciencia. Las flores no crecen más rápido si les gritas». Freya se rió. «¿A diferencia de algunos miembros del personal?». «Exacto», asintió Abigail. «Pero intento no gritar. Resultó que la confianza tranquila funcionaba mejor que la agresividad». Después de que Freya se marchara y Bentley se reuniera con ella, el día transcurrió en el habitual torbellino de negocios. Al anochecer, cuando llegó la hora de prepararse para la cena benéfica, Abigail se sentía cansada pero también satisfecha por un día productivo. Había elegido un vestido verde esmeralda para el evento, un color que nunca había llevado con Gideon. Él consideraba que los colores brillantes eran poco profesionales e insistía en los tonos discretos. Ahora Abigail disfrutaba de libertad de elección, desde su ropa hasta sus decisiones empresariales. La cena benéfica se celebraba en el histórico ayuntamiento. Cuando Abigail entró en la sala, muchas cabezas se giraron en su dirección. En los últimos meses se había convertido en una figura prominente en la ciudad, no solo como heredera de los Thornton, sino como líder activa en Green River. «Señorita Parkhurst», se le acercó el alcalde de la ciudad,
Donald Wilson. Me alegro de que haya podido acompañarnos. Su contribución al programa de protección del río es inestimable. Es una causa importante para todos nosotros, contestó Abigail. El río es el corazón de nuestra ciudad. Debemos protegerlo para las generaciones futuras. Pasó la tarde hablando con funcionarios municipales, empresarios y activistas. Abigail se dio cuenta de que ahora su palabra tenía peso. La gente escuchaba sus ideas y sugerencias con interés y respeto. Era inusual después de años de vivir a la sombra de Gideon, pero se adaptó rápidamente a su nuevo papel. A la mañana siguiente, a pesar de lo tarde que anochecía, Abigail se levantó temprano. Tenía planes especiales para hoy, no reuniones de negocios ni negociaciones, sino algo más personal. Salió de su nueva casa, una espaciosa pero acogedora mansión situada en una colina con vistas al río, y se dirigió al cementerio de la ciudad. Allí, bajo un viejo roble, estaba la tumba de su padre, Ezra Parkhurst. Abigail aparcó el coche en la entrada y recorrió el camino familiar, llevando un ramo de flores silvestres, sencillas pero hermosas, como el propio Ezra. El día era claro, la luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles, creando un extraño patrón de luces y sombras en el suelo. Se detuvo ante una modesta lápida con una sencilla inscripción: Ezra Parkhurst, padre cariñoso. Un hombre con un gran corazón, sin fechas ni epitafios llamativos, tal y como su padre había querido. Abigail depositó las flores y se sentó en el pequeño banco que había junto a la tumba. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Siento no haber estado aquí tanto tiempo. Los últimos meses han sido ocupados». Guardó silencio un momento, reflexionando. «Ahora sé la verdad», continuó Abigail. «Sobre mamá, sobre el abuelo, sobre la empresa. Sé por qué lo ocultaste todo. Y te estoy agradecida por ello. Me diste una infancia normal, una oportunidad de crecer sin la carga del apellido Thornton y las expectativas que conllevaba». El viento agitó ligeramente las flores de la tumba, como si su padre la estuviera escuchando, asintiendo en respuesta. «Ahora dirijo la empresa, ¿te imaginas?». Abigail sonrió. Aquella niña a la que le daba miedo hablar en público en el colegio, ahora dirige las reuniones del consejo de administración. Creo que estarías orgullosa de mí. Al menos, eso espero. Habló de todo lo que había sucedido en los últimos meses. El divorcio de Gideon, los nuevos proyectos de la empresa, el reencuentro con la familia de su madre a través de las historias de Vivian. No me di cuenta inmediatamente de lo que significaba tu consejo de abrir la nota cuando llegue el momento, dijo. Pero ahora sí, sabías que un día me encontraría en una situación en la que necesitaría fuerzas para enfrentarme a alguien que intentaba humillarme, y tú me diste esa fuerza, no solo por mi herencia, sino por todo lo que me enseñaste de niña. Abigail recordaba que su padre le decía: tu valor no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú sabes de ti mismo. En aquel momento, esas palabras le habían parecido mera sabiduría paterna. Ahora tienen un significado nuevo y más profundo. Prometo dirigir la empresa de forma que os sintáis orgullosos, dijo. No solo por el beneficio, sino por el bien de la gente. Ya he puesto en marcha un programa de ayuda a las pequeñas empresas y un proyecto de protección de los ríos. Y eso es solo el principio. Se quedó callada un momento, mirando el juego de luces y sombras sobre la piedra. Y nunca más dejaré que nadie me haga sentir pequeña o insignificante. Jamás. Esa es la lección más importante que me has enseñado. Una hora más tarde, Abigail regresó al despacho sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si la visita al cementerio hubiera cerrado un capítulo de su vida y abierto uno nuevo, lleno de oportunidades y responsabilidades. Helen la esperaba en su despacho con una carpeta de documentos. «Este es el informe sobre el proyecto de Green River Gardens», dijo la ayudante. «Y hay otro asunto que requiere tu atención».
Mortimer Construction se ha presentado a un concurso para construir un nuevo centro de oficinas en la capital. Nuestra filial es el principal inversor. Abigail enarcó las cejas, sorprendida. Gideon sabía que Industrias Thornton controlaba muchos proyectos de construcción en todo el país. Presentarse a esta licitación era o una muestra de increíble confianza en sí mismo o un intento desesperado de salvar su negocio. ¿Quién más participa en la licitación?, preguntó. Otras 4 empresas, respondió Helen. Todas de buena reputación y con experiencia en proyectos similares. Abigail se lo pensó un momento. Podía eliminar a Gideon de la licitación con una sola palabra. Podía utilizar su posición para excluirle de cualquier oportunidad de trabajar con empresas asociadas a Industrias Thornton. Habría sido la venganza perfecta por toda la humillación que había sufrido. Pero, ¿era realmente necesario? ¿Le daría realmente satisfacción? Que el comité de licitación considere todas las ofertas de forma general, dijo finalmente Abigail. Pero quiero que los requisitos medioambientales del proyecto sean lo más estrictos posible y que se compruebe la viabilidad financiera de todos los licitadores. No podemos arriesgarnos con un contratista que pueda quebrar en mitad de la construcción. Helen asintió, tomando notas. Ya veo. ¿Algo más? Sí, sonrió Abigail. Encarga flores a River Lilies para los arreglos de la presentación de mañana. Dile a Piper que me pasaré esta noche para ayudar con los arreglos. Cuando su ayudante se marchó, Abigail se asomó a la ventana. Abajo se extendía Green River, una ciudad que había conocido toda su vida, pero de la que ahora veía una nueva faceta. Como jefa de Industrias Thornton, tenía la oportunidad de influir en su desarrollo, de ayudar a su gente, de proteger su naturaleza. No iba a vengarse de Gideon. La venganza no le devolvería los años que había pasado en la sombra, no curaría las heridas de sus palabras y acciones. La mejor venganza era vivir bien, tener éxito y ser feliz sin él. Permitirle pujar en común, sin ventajas pero también sin obstáculos artificiales, era justo. Si su empresa realmente merecía el contrato, que lo consiguiera. Si no, que buscara otras vías. Por la tarde, una vez terminadas sus tareas laborales, Abigail se dirigió al River Lilies. La tienda había cambiado en los últimos meses. Más grande, con nuevos escaparates y espacio para los talleres que Piper había empezado a organizar los fines de semana. Pero el olor de las flores y el ambiente acogedor seguían siendo los mismos. «Abby», Piper la abrazó con alegría. «Justo a tiempo. He preparado las flores para la presentación de mañana, pero necesito tu mano mágica para los toques finales». Abigail se quitó el abrigo y se acercó al escritorio donde estaban dispuestas las flores para los arreglos. Calas blancas, delicados delfinios azules y crisantemos verdes, una elegante combinación que reflejaba los colores corporativos de Thornton Industries. Tomando las flores en sus manos, Abigail sintió que la tensión de la jornada laboral se desvanecía poco a poco. Aquí, entre las plantas vibrantes, los aromas y los colores, siempre había encontrado la armonía. Y aunque ahora su vida estaba llena de reuniones, contratos y decisiones estratégicas, esta parte de su alma no había cambiado. «Sabes», le dijo a Piper mientras creaba la primera composición, «a veces echo de menos los días en los que este era todo mi mundo». Pero Piper enarcó una ceja sabiendo que vendría una segunda parte. «Pero no cambiaría mi vida actual por nada», sonrió Abigail. «Ahora sé de lo que soy capaz. Y ese conocimiento no tiene precio». Trabajaron juntas durante varias horas, creando composiciones para la presentación de mañana del nuevo proyecto medioambiental de la empresa. Abigail disfrutó del proceso, de la oportunidad de volver a trabajar con las manos, de crear belleza a partir de elementos sencillos. Cuando terminó el trabajo, Piper le ofreció un té y se instalaron en la pequeña habitación detrás de la tienda, donde Abigail había almorzado a menudo con Freya. «¿Cómo te llevas con ese tipo?», preguntó Abigail,
recordando que Piper había empezado a salir con alguien recientemente. ¿Noah? Piper se animó. Es estupendo. Es muy atento y nos reímos mucho juntos. El próximo fin de semana nos vamos de picnic fuera de la ciudad. Me parece estupendo, dijo Abigail con sinceridad. ¿Y a ti? Preguntó Piper con cautela. Después de lo de Gideon, ¿habías pensado en volver a salir? Abigail dudó un momento. Había recibido varias invitaciones a cenar de varios hombres de negocios en los últimos meses, e incluso un pretendiente muy persistente de la junta directiva de una empresa amiga, pero ella había rechazado cortésmente todas las ofertas. Todavía no, respondió finalmente. Ahora mismo estoy centrada en la empresa, en encontrar mi lugar en este nuevo mundo. Y francamente, necesito tiempo para conocerme mejor a mí misma, a mi verdadero yo, no a la mujer que intentaba ser para Gideon. Piper asintió comprensiva. Eso tiene sentido, pero no te cierres del todo, ¿vale? Te mereces ser feliz, Abby, en todos los sentidos. Al volver a casa por la tarde, Abigail reflexionó sobre las palabras de Piper. ¿Era realmente feliz? Sí, había tenido éxito. Había ganado poder y respeto, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Pero la felicidad iba más allá de los logros profesionales. Al llegar a su casa, recordó una conversación con su padre años atrás, cuando tenía 16 años y sufría por un primer amor infeliz. La felicidad, Abby, le había dicho entonces Ezra, no es un destino, sino una forma de viajar. No la busques en otras personas o cosas. Encuéntrala en ti misma, en tu forma de vivir cada día. Abigail detuvo el coche delante de la casa y miró al cielo estrellado. Quizá esa era la clave.